minutos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que están ya junto a nosotros. Hoy presentamos un webinar que lleva un nombre muy interesante, es escrito científico en la investigación cualitativa y un expositor experto en el tema que nos va a hablar sobre este título del tema que vamos a abordar a continuación. A quienes nos siguen también a través de las diferentes plataformas del Facebook, de YouTube, a través de Televisión Universitaria, muy buenas tardes. Bienvenidos, un agradecimiento especial a la DIVGIS por ser parte y cabeza de estas actividades que se van realizando en la Universidad Mayor de San Andrés, al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social, también al Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, Universidad Mayor de San Andrés, al Vicerrectorado, nuestras autoridades correspondientes que son parte de esta tarde del webinar que lleva el nombre escrito científico en la investigación cualitativa. Antes de comenzar, antes de presentar al expositor, ahí se van ya sumando más asistentes a esta sala virtual. Vamos a delimitar un poco o conocer un poco el programa de esta jornada. En primera instancia, importante que conozcan ustedes lo siguiente. Vamos a tener al expositor que ya está en línea también para ser parte de la exposición. Una vez que concluya la exposición, voy a leer las preguntas que ustedes vayan generando durante la participación del doctor y al final de la exposición se leerán las preguntas, el doctor las responderá. Ese va a ser el orden de participación de todos ustedes que quieran hacer consultas sobre este tema al expositor. Así que vamos a comenzar con la jornada que tenemos de hoy a través de esta sala virtual. Déjenme leerles parte del currículum de nuestro expositor que va a estar con nosotros. Él es investigador senior y par evaluador reconocido por Miniciencias, con certificado postdoctoral en gerencia de la educación superior. Es doctor en educación, doctor en gerencia, magíster en gerencia financiera, especialización en contraloría y maestría en contabilidad, con énfasis en auditoría forense. Es administrador industrial dedicado a los estudios de diseño, de investigación mixtos para el estudio de fenómenos complejos. Así que a todos los asistentes que están ya con nosotros, quiero saludar, está con nosotros el expositor, el doctor Rommel Román González Díaz, director del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo en Colombia. Así que, doctor Rommel González, muy buenas tardes, bienvenido, por favor. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, comienza a partir de este momento ya su exposición sobre el tema. Reiteremos, escrito científico en la investigación cualitativa. Doctor, bienvenido. Ok, señores, buenas tardes. Voy a compartir pantalla por un momento, por favor. Buenas tardes a toda la comunidad académica, quienes nos están sintonizando por este medio. Agradecido con el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y a la Universidad de San Andrés por esta invitación. El día de ayer, recientemente terminando un evento importante que tuvimos con el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, me di un banquete con una hamburguesa de McDonald's, de esa de las grandes. Y esa hamburguesa, para describirla un poco, con un pan lo suficientemente suave, con una carne bastante gruesa, jugosa, con salsa, con queso, con un poco de verduras, tomate. Y me llegó a la mente, ¿qué sentirán los hindú? ¿Pensarán igual que nosotros? Bien, mira la hamburguesa que está allí. La pregunta es, ¿qué pensarán los hindú? ¿Pensarán igual que nosotros a la hora de degustar una hamburguesa de este calibre? Es una pregunta bien interesante porque durante lo que ha sido el proceso religioso y espiritual del budismo, se dejó de comer carne completamente, por motivos religiosos y por motivos espirituales. Entre otras palabras, nosotros como seres humanos tenemos, como lo dice Piaget en su momento, tenemos dos condiciones: una estructura cognitiva propia, que es con la que nacemos,
y otra que se refiere al contexto en que nosotros nos desarrollamos. En otras palabras, Piaget hace mención a que el ser humano es un ser que trae una estructura propia a nivel inteligible, y sin embargo, dentro del desarrollo de su vida, comienza a tener unos cambios importantes en su proceso cognoscitivo. Le digo esto porque dependiendo de la forma de pensar, dependiendo del desarrollo sociohistórico en que nosotros nos desarrollamos como seres humanos a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida, vamos creando preceptos, vamos creando opiniones, vamos creando conceptos que se vuelven una especie de paradigma. Ese paradigma que nos rodea, que es como una forma de pensamiento, una forma de ver las cosas, esa forma que nosotros vemos las cosas la podemos representar con algunos de los modelos que se plantean, como el modelo de David Cole, más o menos en el año 1984. David Cole, un investigador sobre el área de psicología, dijo de que el ser humano propiamente recibe una información, que es lo que llamaba él percepción, a través de los sentidos. La percepción, tenemos 5 sentidos, recurrimos a través del olfato, a través de la vista, recibimos una serie de informaciones que llega a la mente. Esta información pasa por un proceso que llamamos procesamiento. En otras palabras, David Cole hizo un diagrama que indicó de esta manera. Percepción, imaginemos que esto es la percepción y esto que está al lado, en este caso, es el proceso que llamamos procesamiento de la información. Es decir, que es el momento donde esas ideas sociohistóricas se conjugan con lo que estamos recibiendo. El proceso de percepción, y voy a cambiar acá de color para que entendamos el concepto, percepción, hizo este cuadrante donde el procesamiento y la percepción generan unos estilos de aprendizaje. Es decir, la manera como yo concibo el mundo va a depender básicamente de la manera como lo percibo y la manera como mentalmente se procesa. De manera que existen personas que vamos a ver que aprenden experimentando, existen personas que a través de una percepción, a través de esos sentimientos, a través de esa forma de experimentar a través de los sentidos, generamos una experiencia, lo que se llama experimentación. Pero también hay personas que captan muchos mensajes a través de un proceso de reflexión o a través de un proceso racional, que vamos a llamarlo pensamiento. Pero existe dentro de nuestro cerebro esa información que está captándose, puede verse desde 2 puntos de vista. Desde un punto de vista, desde una observación reflexiva, que es básicamente lo que planteaba en este caso Vygotsky a través de la reflexión. Y también, por otra parte, podemos aprender haciendo. Bien, a través de estos 4 cuadrantes, David Cole estableció de que existen unas características de aprendizaje, por nombrarle uno de ellos, por ejemplo, el cuadrante que experimenta a través de los procesos de percepción, a través de la interacción, y aprende haciendo, son personas que él llamó acomodadores. Los acomodadores son aquellos que a través de la acción pueden generar un proceso de investigación. Y aquí nos vamos relacionando un poco sobre un tema que se llama investigación-acción. De manera que antes de entrar a esta temática de manera detallada, existe una relación muy importante entre los procesos psicológicos, los procesos cognitivos y los procesos de identificación paradigmática para identificarnos nosotros como en nuestra relación sujeto-objeto de investigación dentro de un proceso de investigación. Entonces, aquí es importante comentar que yendo un poco más a fondo, existe una teoría, aquellos que han escuchado la teoría popperiana, vamos a hablar del triángulo de los 3 mundos de Popper de manera de introducción, donde Popper habla de un mundo que es objetivo, habla de un mundo subjetivo y habla de un mundo intersubjetivo. En otras palabras, cuando hablamos de objetivo,
hablamos de aquel mundo que nosotros podemos entender a través de la experimentación, a través de los sentidos. Pero existe un mundo que explora la conciencia. Es decir, cuando nosotros vamos a un individuo y vamos a examinar el contenido de conciencia que existe en el interior del individuo, y otro tipo de mundo que establece Popper en el Triángulo de los Tres Mundos de Popper del año 1982, establece de que existe también una forma de concebir el mundo a través de esa construcción simplificada de la cultura, y que a través de ese interaccionismo generamos conocimiento. En pocas palabras, estamos hablando de una forma paradigmática que vamos a conocer como positivismo, pospositivismo, y lo que llamamos en este pospositivismo como teoría crítica, en este caso como elemento de investigación. Bien. De manera de que han habido muchos investigadores que han tratado de explicar esta forma de relacionamiento y vemos que coinciden en ciertos argumentos. Pero más acá, viéndolo un poco más en la historia, unos autores que me gusta mencionarlo, que es Govan y Lincoln, en el año 94, ya a través de un libro que publican, dicen que para nosotros poder hacer una investigación, tenemos que tener una identificación clara del terreno donde vamos a hacer el proceso investigativo. De manera que si no tenemos clara una percepción y un conocimiento paradigmático que direccione ese proceso de acercamiento con el investigador y el fenómeno de estudio, entraremos en problemas paradigmáticos. En este caso, vamos a ver que este es el objeto, me gusta representarlo así. Bien, de manera que surge un concepto de paradigma. Un concepto de paradigma que, según diversos autores, aquí podemos mencionar uno de los más importantes, que es Thomas Kuhn. En su momento, él consideró, y voy a borrar acá, su permiso, él consideró que un paradigma básicamente es un modelo de pensamiento que nos demarca, en pocas palabras, el proceso de avance de la ciencia. Bien, Thomas Kuhn hablaba básicamente de que existe un ciclo en la ciencia, para que estemos claros, de donde la ciencia inicia con un proceso bastante alto cuando la ciencia es normal, pero la ciencia se va agotando. Es decir, para dar respuesta a los nuevos problemas y los retos de la humanidad, la ciencia comienza a ser insuficiente, y en este punto se genera lo que se llama revolución científica, cuando nace, en este caso, otro tipo de conocimiento. En pocas palabras, la revolución científica hace mención, y podemos relacionarla en muchas ocasiones con la revolución industrial. Ahora mismo andamos en la llamada, mal llamada para muchos, cuarta revolución industrial, donde tenemos el Internet de las cosas, entre otros aspectos. Es decir, que todo ha empezado a tornar bajo esta tendencia o bajo este modelo de pensamiento. Sin embargo, la ciencia no solamente ha evolucionado ahora, sino que tiene ya rato evolucionando, desde los modelos aristotélicos, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I de Ptolomeo, desde Isaac Newton, más o menos como el siglo XVI, siglo XVII, la llegada de Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, entre otros investigadores. Lo cierto de todo esto, que cuando hablamos de paradigma, básicamente hacemos mención, cuando se refiere a un paradigma de investigación, hace mención a un modelo de pensamiento. Un modelo de pensamiento que tiene principios, que tiene normas y que es compartido por una comunidad científica con el fin de darle respuesta a los problemas de investigación. En otras palabras, surge un paradigma que fue el paradigma inicial, que es el llamado positivismo, aquellos que lo conocen. El positivismo, el cual trata de alguna manera u otra, vamos a colocar acá, esto nosotros que somos los investigadores, esto que ven en pantalla es el objeto de estudio. El positivismo trata de hacer un distanciamiento entre el objeto de estudio y el sujeto investigador. Adicionalmente de este distanciamiento, él trata de ser
neutro a la hora de recibir la información, trata de ser objetivo, intenta de hacernos ver de que la realidad es única, que la realidad es predecible, que la realidad es controlable, es decir, una serie de características que solamente lo genera el proceso de experimentación que les acabo de comentar. Este proceso de experimentación se va a procesar a través de un método que llamamos método hipotético deductivo, donde a través de ese proceso de observación y de registro de datos generamos una estadística. La investigación, que en ocasiones llamamos cuantitativa, está caracterizada por la cantidad del dato. Más que la calidad, es la cantidad. Bien, de manera de que los que hacemos investigaciones de corte cuantitativo tenemos que entender que es importante la muestra, la población, entre otras características. Y hay que recordar que uno de los pioneros del positivismo es Augusto Comte, quien deduce a través de los métodos cartesianos, a través del reduccionismo, cuando hablamos de variables, dimensiones, entre otras cosas, generamos un proceso de reduccionismo que plantean los métodos cartesianos, de manera de que vamos de lo general a lo particular. Bien, este es el procedimiento ya metodológico para los cuales abordamos este tipo de problemas. De manera de que estudiamos el fenómeno a través de sus causas, a través de sus efectos, intentamos de alguna forma u otra, o son las pretensiones de la investigación cuantitativa, es predecir y es explicar. Es decir, la investigación cuantitativa va a tratar de predecir y explicar el fenómeno de estudio. En pocas palabras, es una investigación que a través de la objetividad, a través de la experimentación, a través de entender que es una realidad tangible, intenta generalizar los resultados. Bien. Surge entonces una pregunta. Entonces, ¿para qué voy a utilizar, en este caso, una investigación de corte cualitativo? Otra pregunta que puede servir. Si yo he escuchado mucha gente que hace investigación cualitativa, no le aprueban sus artículos científicos porque no tiene ningún tipo de rigor ni objetividad. Otra pregunta que puedo hacer, ¿será que la investigación cualitativa mantiene un nivel de sistematización y de lógica coherente que permite tener la aprobación en el mundo científico? Estas tres preguntas y más son las que vamos a desarrollar a partir de ahora. Aquí le hago el ejemplo. Aquí está McDonald's y vamos a ver que McDonald's empieza a cambiar dependiendo del consumo que tiene en este caso la India, empieza a cambiar en este caso las formas de hacer hamburguesas. Sustituyó la carne por algunos elementos vegetarianos que le permite en este entonces acceder a comer este tipo de alimentos. De manera de que así como McDonald's, que se adaptó al cambio, así pasó con el proceso de investigación a través del paradigma positivista. Surgieron aquellos que se llamaron post-positivistas a través del naturalismo, que hicieron un esfuerzo enorme de tratar de adaptar ese método hipotético deductivo a través del positivismo lógico a llevarlo a un tipo de investigación de corte social. Imagínense tratar de explicar a través de la cantidad procesos que son únicos de la conciencia humana. Es casi una tarea imposible. Por lo tanto, surgió, en este caso, por esa incapacidad del método científico, surgió el naturalismo como un paradigma diferente, un paradigma donde se considera no una realidad como la planteamos anteriormente, que es una realidad única, bien, sino que es una realidad múltiple, entendiendo el mismo ser, en este caso, los otros, no como objetos, sino como sujetos de investigación. Es decir, que si recordamos por un momento los tres mundos de Popper, vamos a ver en pocas palabras que existe un orden o un mundo de las cosas que es objetivo, pero también existe un mundo del sujeto donde el contenido que se va a estudiar no es el sujeto, sino no es el objeto, sino es el sujeto a través de la conciencia. En pocas palabras, empezamos a hacer un proceso de comprender más que de explicar. Aquí hay una de las grandes diferencias. Comprender e interpretar. Bien.
De manera que comenzamos a comprender e interpretar la acción humana. Bien, hay un triángulo que me gusta mencionar mucho, que es el triángulo, y en este caso voy a tomar posesión de esto. Existe un triángulo en los cuales podemos explicar mejor esto, donde se habla, en pocas palabras, se habla de que existen tres mundos adicionalmente. Esto lo plantea, un momento. Bien, aquí hablamos ya un orden de la complejidad, la hipótesis hayekiana, en pocas palabras. Cuando hablamos de la hipótesis hayekiana, hablamos básicamente de que existen tres órdenes. Existe primer orden, un mundo de primer orden que tiene un nivel de complejidad simple, un nivel de complejidad superior, que es segundo orden, y un nivel de complejidad mucho más allá, que es el nivel de tercer orden. En pocas palabras, el mundo está dividido básicamente en tres niveles de complejidades para la ciencia. Las ciencias que son ciencias exactas, que son ciencias que tienen un patrón o una sistematización y que lo que yo haga es directamente proporcional con mi resultado, me va a generar, en este caso, sistemas de comportamiento normales. Aquí podemos colocar la biología, podemos colocar la matemática, la física, entre otras cosas, ciencias naturales. Pero tenemos un estudio o ciencias que son de un orden superior que no podemos explicar a través de métodos. En este caso, el método científico no puede llegar a explicar elementos de la acción humana. Es decir, como elementos de la psicología, entre otros aspectos que son propios de la acción humana. En pocas palabras, cuando nosotros accedemos a una investigación de corte cualitativo, tenemos que entender el punto de vista paradigmático. Bien, para tener un posicionamiento claro, como lo dice Guban y Lincoln, sobre el fenómeno de estudio, porque si no estamos claros quiénes somos como investigadores frente a esos sujetos que estamos investigando y que queremos comprender, que queremos interpretar, que de alguna manera entendemos que es una realidad holística, que es una realidad que es constructiva y que surge a partir de esta intersubjetividad, es decir, sujeto con sujeto hace intersubjetividad. En pocas palabras, este tipo de investigación parte de los soportes de uno de los grandes autores y uno de los grandes filósofos como Edmundo Husserl, como Heidegger, entre otros investigadores como filósofos como Gadamer, quienes a través de la hermenéutica, a través de la fenomenología, generaron tratar de comprender, en este caso, al ser y lo que está en la conciencia de ellos a través de un proceso introspectivo. De manera de que a través de esta fenomenología lógica, que vamos a llamarla así, se crean las preguntas que hablamos anteriormente. Una de las preguntas es, ¿tendrá un rigor científico este tipo de investigación? Bien. ¿Tendrá un rigor científico ya que no accede a la estadística? ¿Tendrá un rigor científico ya que no hace validación y confiabilidad de instrumentos? Bien, ahí surge la gran investigación. Bien, la gran pregunta de investigación. En otras palabras, cuando nosotros vemos esta diferente cantidad de hamburguesas de la que ofrece McDonald's, estamos hablando básicamente de la cantidad de métodos fructíferos que tiene la investigación cualitativa a través de sus diferentes paradigmas. De manera que podemos nombrar, en este caso, por así decirlo, como fenomenológica, el fenomenológico, el método fenomenológico, podemos hablar de este como el hermenéutico y así sucesivamente. Lo que les quiero decir con esto, que una cosa como McDonald's, vamos a identificarnos como ellos, tenemos nosotros que ver en buen aspecto de un buen posicionamiento entre el sujeto que estamos investigando o entre el objeto de estudio. Sin embargo, ese acercamiento también tiene que involucrar un proceso de selección del método. Porque una cosa es la forma paradigmática y la forma paradigmática contiene un grupo de métodos que pudieran ser aplicados en ese tipo de situación de estudio. De manera de que igual cuando vamos a McDonald's tenemos un menú que tenemos diferentes formas de métodos que pudiéramos aplicar para resolver un problema. De manera de que esta ponencia, vamos a llamarla así, va a intentar empoderar a los participantes de una estrategia para la construcción de publicaciones científicas de corte cualitativo con un rigor científico lo suficientemente bueno para generar credibilidad y aceptación, en este caso en comités editoriales, comités científicos, entre otros.
Vamos a empezar con unas consideraciones generales, ya hemos hablado un poco. Vamos a hablar de una ruta de investigación cualitativa y artículos científicos, y vamos a hablar de la publicación de esos artículos. Como le comentaba, aquí vemos las hamburguesas, vemos que diferentes menús de la investigación cualitativa. Tenemos una que hace un esfuerzo enorme por tratar de interpretar. Recordemos que hablamos de Hermes, hablamos que como era el ángel que llevaba el mensaje de Dios a los humanos, hacía una interpretación de ese mensaje del lenguaje de Dios al lenguaje humano, y aquí hablamos de la hermenéutica. Bien, encabezado en este caso por Gadamer. También hablamos de lo fenomenológico, de alguna manera el estudio de ese fenómeno cuando vamos a la conciencia de la persona. Hablamos de lo etnográfico, estudiando culturas, abocarse, vivir con ellos, sentir lo que ellos sienten. Tenemos otro, el método biográfico. Bien, generalmente podemos estudiar historias de vida en estos casos, donde pudiéramos hacer profundizaciones en determinados puntos de la vida de una persona. Tenemos la teoría fundamentada, que es una teoría emergente dentro de este proceso de investigación, y tenemos la investigación-acción. Aquí existe una gran diferenciación, y recuerden que les he hablado hasta ahora del naturalismo, encabezado por dos grandes métodos, que es el hermenéutico y el fenomenológico, que también incluye lo etnográfico por la esencia del estudio de la conciencia que hasta este punto. Pero existe una diferenciación importante que se dio prácticamente en el mismo siglo. Es decir, en el mismo siglo surge un paradigma, no solamente el paradigma naturalista que agrupa a este grupo, sino que también surgió un paradigma que llamamos el paradigma sociocrítico, que les comenté ahora de manera general, que habla de la investigación-acción. El paradigma sociocrítico tiene su base en Marx, en la teoría marxista, en la teoría que podemos llamar la teoría crítica, y de alguna manera intenta de hacer investigación simplemente haciendo un compromiso y un papel fundamental de la participación de las personas. En este caso ya no son actores, sino que vamos a llamarlos participantes, porque hacen una participación activa dentro de este proceso de desarrollo de la investigación. De hecho, no hay investigación si la investigación no se deriva de una acción. De manera de que las formas de investigar que surgieron a partir de un enfoque cualitativo, podemos señalar que son dos paradigmas, el paradigma naturalista y el paradigma sociocrítico, para no entrar en lo que es el pensamiento complejo, porque no es el tema. Para ello le tengo una propuesta, pero antes de conocer esta propuesta, quisiera hacer un poco más de conceptualización de lo que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa parte de una lógica de diseño cualitativo. Bien, cuando nosotros hablamos de diseño de investigación, es una ruta secuencial, vamos a verlo así entre comillas, que va a generar una articulación de técnicas, herramientas, de instrumentos que van a permitir procedimentalmente lograr los objetivos de investigación. Cuando hablamos de la lógica en un proceso de investigación cuantitativo es una lógica que es secuencial, 1, 2 y 3. Es decir, momento, vamos a llamar momento empírico, momento teórico, momento metodológico, y luego viene el momento de los resultados. En la investigación, esta es la investigación cuantitativa, cantidad, recuerden. En la investigación cualitativa, esto no funciona igual. Y ojo con lo que voy a decir, porque es una de las características importantes. Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de que no es secuencial. Podemos empezar con un momento empírico describiendo la situación. Pero posiblemente este momento teórico que llamamos acá, momento teórico, acá se llama momento referencial. Es decir, que las teorías que se conocen hasta el momento no son definitorias, son referenciales. Porque al momento de construir el diseño metodológico y generar los resultados, esos resultados cambian a través de la emergencia, porque tú puedes estar pensando que la calidad educativa en este proceso que estás estudiando dependen básicamente de las evaluaciones que tienen los estudiantes.
pero te das cuenta que hay un aspecto psicológico que tú no consideraste y que se generan los resultados. Entonces reconstruye básicamente la perspectiva teórica. O sea que la perspectiva teórica es referencial y así puede ocurrir en toda la estructuración del trabajo. En pocas palabras, es una estructura dinámica, es una estructura que se llama cíclica o una estructura de cascada. Bien, entendiendo en este caso de que la investigación reconoce que el ser humano es productor del conocimiento, porque un dato no es dato si no está un ser humano que lo traduce y que lo dice. De manera de que se genera un trabajo interactivo con otros autores, con otros investigadores, donde a través de esas perspectivas sobre determinados fenómenos confluyen en un proceso de convergencia que genera unos resultados a través de la construcción de este concepto. Es decir, que a través de la convergencia, como vamos a ver por acá, generamos una serie de perspectiva y de construcción de una realidad. De manera de que lo que se pretende en este tipo de investigación, recordemos, es comprender la realidad. Muy bien. Entonces, para nosotros comprender la realidad, el término comprender requiere de un proceso de profundización y de introspección desde la conciencia de la persona que genera el conocimiento. Dijimos en principio que es una construcción de significado, es decir, la investigación cualitativa construye los significados a partir de esta forma fenomenológica a través de la extracción de lo que la persona siente, la persona experimenta y la persona puede opinarlo a través de una serie de entrevistas, a través de una serie de observaciones y generamos a través de la intersubjetividad, que en este caso desde un punto de vista dialógico, de un punto de vista dialéctico, generamos un enfoque integrador que nos va a permitir a través de una convergencia o a través de un proceso de triangulación poder percibir cuáles son los elementos neurálgicos que generan, en este caso, la solución o la respuesta a estos problemas de investigación que iniciamos en el principio. Por lo tanto, aquí reconocemos la función del otro. Aquí un aspecto interesantísimo es el aspecto de la ética. La ética juega un papel muy importante porque nosotros no podemos robar la información de la cabeza de esta persona y ya, o sea, usarla. Nosotros tenemos que reconocer que esta persona hace un esfuerzo de decirnos a nosotros lo que percibe de la realidad y en pocas palabras lo que nosotros estamos recolectando es lo que esa persona piensa. En pocas palabras, aquí hay un proceso de reconocimiento del otro como ser humano y como generador de conocimiento. También rescatamos a través de la multiplicidad de la verdad y entendemos que existen perspectivas diferentes de ver la realidad. Es decir, que la verdad no es una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa. En pocas palabras, rescatamos esa heterogeneidad que existe en la sociedad de acuerdo a los patrones de pensamiento, entendiendo esa multiplicidad de verdad, esa multiplicidad de opiniones que nos van a permitir hacer la construcción de significados y poder comprender y poder de alguna manera interpretar una realidad desde el punto de vista sociohistórico, desde el punto de vista colectivo, donde el instrumento como tal, un instrumento no es acá en este aspecto, no es la entrevista ni el guión. El instrumento es el mismo ser humano a través del investigador que es el que influye de manera tal de extraer esa información desde la conciencia y poder dar resultados resaltantes. En ese sentido, la investigación de corte cualitativo ha empezado a tener una evolución bastante importante. Aquí les quiero comentar que hace un par de semanas el equipo del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo ha estado desarrollando una investigación que se llama análisis de la cultura investigativa y pudimos determinar a través de unos resultados preliminares que fueron bien interesantes que un gran porcentaje que se acerca al 85% está muy interesado en realizar investigación cualitativa. Es decir, estamos hablando de un porcentaje que se acerca a un 85% en las ciencias sociales. Bien, en ciencias exactas el porcentaje es bastante bajo, pero en los últimos años ha ido tomando valor. Es decir, que la investigación cualitativa
ya está entendiendo el mundo académico, el mundo científico que genera valor. Es decir, no es lo mismo, para hablar en el mismo concepto y la misma analogía de McDonald's, no es lo mismo decir cuántas hamburguesas se come la gente y generar un porcentaje que el 90% de las personas le gusta el Big Mac, que preguntarle a una persona que le gusta el Big Mac qué siente cuando come la hamburguesa, como se lo expliqué en principio. En pocas palabras, existe una información que es de cantidad y existe una información que es de calidad, que es lo que genera la investigación cualitativa. Por eso realmente la importancia de la investigación cualitativa. Pero existe un concepto que genera, y es una de las respuestas a una de las preguntas, y se las voy a dejar para que hagamos la pregunta al final a ver si queda contundente. La pregunta es, ¿la investigación cualitativa genera algún rigor científico que permita a la comunidad académica entender de que este tipo de estudio es un estudio que ha pasado por un proceso sistemático? Es una de las preguntas bien interesantes. Y evidentemente sí, a lo largo de los años, estas últimas décadas, se han empezado a producir una cantidad de documentos científicos que le dan respaldo a esta información. Si me permiten, les voy a compartir a lo que es el YouTube una cantidad de documentos que pueden garantizar a la hora de discutir y a la hora de socializar con una persona que no acepta la investigación cualitativa, puede generarle, en este caso, un posicionamiento bastante fuerte. De manera de que existen mínimamente, para hablarle por alguno de ellos, existen 3 elementos que le dan rigor científico a la investigación cualitativa. El primero es la credibilidad. Mire, señor, si usted no cree en alguien y tiene desconfianza, es más o menos algo parecido como la validez interna en un proceso de investigación cuantitativa. A la hora de hacer la validación de un instrumento, hacemos una validez interna. En este caso es la credibilidad. La credibilidad hace mención que cuando nosotros hacemos un hallazgo de ese estudio, nosotros lo sometamos para que sea reconocido por aquellos que participaron en el estudio. En otras palabras, este soy yo y estos son los que participaron en el estudio. Bien. Entonces, una vez que yo haga el estudio, que yo lo analice, yo tengo que recurrir a estas personas para que estas personas revisen lo que yo estoy generando y así pueda generar un criterio de credibilidad. Existe otro aspecto que me parece también muy interesante, que es el aspecto de confirmabilidad. La confirmabilidad, para que lo tengamos claro, de alguna manera se refiere a la neutralidad en la interpretación. O sea, no hacer una especie de combinación o no intervenir nuestros sentimientos en el proceso de interpretación de esta información. Otro de los aspectos bien interesantes, aparte de la confirmabilidad, es la transferibilidad. La transferibilidad hace alusión y se hace una especie de referencia mínima, ojo con esto, con el proceso de generalización. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de generalización de los resultados en función de la cantidad de la muestra de la población que yo consideré. En este caso, cuando hablamos de transferibilidad, hacemos mención a una especie, vamos a llamarlo así, de trasladar estos resultados en función de los escenarios que se están describiendo. En pocas palabras, tiene que describirse en esta etapa claramente los escenarios y las situaciones que se están presentando, describir claramente los sujetos de investigación para que el lector que acceda a nuestro documento pueda dar cuenta y pueda convencerse que las condiciones y los resultados que se generaron dependen de unas condiciones. En la investigación cualitativa no existe la generalización. Bien, si sucede es muy casual. ¿Por qué? Porque este es un proceso inductivo. Es decir, yo no puedo traer un estudio de Europa donde las condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones de estrato son totalmente diferentes y lo voy a aplicar a un barrio de Colombia. ¿Por qué? Porque sencillamente el contexto donde se desarrolla la situación, como lo hablamos en principio, el contexto sociocultural, el contexto
que hablamos de estructura cognitiva que tiene el ser humano es totalmente diferente. Estamos hablando de personas donde existe un fenómeno social que es sumamente complejo y requiere ser entendido simplemente por un proceso de caso. Muy bien. ¿Se quiere que quede claro el concepto? Y existe otro concepto bien interesante que se llama la auditabilidad. La auditabilidad hace mención a dos procesos, una auditoría interna y una auditoría externa. Es decir, nosotros podemos ubicar a investigadores que sean de la misma línea de investigación a la que estoy acudiendo para que puedan revisar mi estudio y esa revisión de ese estudio pueda generar unos aportes bien interesantes para yo poder generar una consistencia de mis datos. Si se contrasta con la opinión de otros compañeros, voy a tener que considerarlo y poder revisar a profundidad lo que estoy escribiendo. También existe la auditoría externa, que es cuando llevamos nuestro documento, lo llevamos a unos eventos científicos, a un congreso internacional, que sometemos nuestros hallazgos de investigación ante una comunidad científica para que sea criticado y generar ciertos aportes. En otras palabras, la investigación cualitativa tiene un rigor científico a partir de las características que les acabo de mencionar. Por ende, ahora les voy a presentar una propuesta que hemos estado desarrollando a través del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo que permite, de cierto modo, dar una alternativa confiable con un rigor científico lo suficientemente amplio para generar un tipo de investigación cualitativa. En ese sentido, nosotros empezamos con una pregunta-problema. Toda investigación empieza con un problema, una pregunta, empieza con una inquietud. Esa inquietud aplicamos lo que llamamos entrevistas espontáneas categoriales. Las entrevistas espontáneas categoriales, hay un documento que más adelante se lo voy a comentar. Aquí está. Esta es la referencia de González Polo 2018. Pueden acceder a esta revista. Igual se les va a dejar el enlace por acá para que ustedes puedan compartirlo. Donde recordemos que la investigación cualitativa es una investigación inductiva, no que va de lo general a lo particular y empieza a construir las variables o categorías con la teoría. No, señores, no la construimos así. Aunque hay muchos autores que afirman que se construye, nosotros consideramos que no y tenemos nuestro argumento. Si nosotros vamos a hacer una investigación de corte cualitativo, entendiendo que es inductiva y que emerge dentro del fenómeno, porque yo voy a implantar conceptos que son propios de otras investigaciones que tal vez no son del mismo contexto y plantearlas como categorías. En este caso, la investigación de corte cualitativo es una investigación inductiva y por lo tanto, a través de los mismos informantes, le podemos hacer la pregunta de investigación directamente. Le hacemos la pregunta a 3 informantes que forman parte del grupo y aquí vamos a ver ahora para que vamos entrando en detalle. Es decir, hacemos la pregunta de investigación a 3 informantes que formen parte, como lo vemos, de un pilotaje, en este caso, que es ajeno a los informantes a los cuales le vamos a aplicar la investigación. Es decir, construimos una entrevista, la entrevista va a estar construida, es para los informantes. Pero antes de construir la entrevista o la entrevista está sustentada es en la respuesta de este grupo de informantes a través de una prueba piloto. Bien, esta prueba piloto va a generar las categorías orientadoras, que ahora más adelante se las voy a comentar, y luego construir las entrevistas. Muy bien, entonces vamos por esta fase. Construimos las categorías orientadoras que van a igualarse a los grupos de código para trabajarlo, en este caso con Atlas TID, que sería una de las herramientas que les voy a presentar en términos generales. En este caso, generamos unos grupos de código que son exactamente iguales a las categorías orientadoras y generamos un proceso de convergencia entre los informantes clave. En otras palabras, aquí vemos un informante, una perspectiva, segunda perspectiva y tercera perspectiva. ¿Por qué le llamo perspectiva? Por ejemplo, si usted está haciendo un estudio de calidad educativa para llevarlo a un tema de educación, usted va a ver que si usted va a hablar de calidad educativa, ¿quiénes intervienen en la calidad educativa? Los docentes, los directivos y los estudiantes. Entonces yo puedo hacer acá, voy a colocar el color
Puedo colocar acá docentes, estudiantes y directivos. Bien, ¿qué significa esto? Que yo puedo escoger 3 docentes, 3 estudiantes y 3 directivos. Entonces, cuando yo haga el análisis de los 3 docentes, voy a conocer la perspectiva del docente, la perspectiva de los docentes frente a la calidad educativa. Si yo le hago la entrevista a los estudiantes, voy a conocer la perspectiva de los estudiantes en función de la calidad educativa. Si le hago la entrevista a los directivos, voy a conocer la perspectiva de los directivos en cuanto a la calidad educativa. Esto me permite generar unos bloques bien interesantes y nutritivos de información que a la hora de articularlo a través de un proceso de triangulación voy a generar, en este caso, la emergencia. La emergencia significa, en este caso, dentro de cada uno de los discursos se crean unos códigos y ese proceso discursivo genera el análisis. Este análisis lo podemos hacer en 3 partes. Un análisis de redes, que son las redes semánticas que genera Atlas-TIT a través de la triangulación. Podemos generar un análisis de coocurrencia, aquí está malo, coocurrencia, que de alguna forma permite el cálculo de los índices, cálculo en este caso a través de los operadores booleanos y el relacionamiento que tienen con sus citaciones y con los códigos. Y también tenemos el cálculo del índice de emergencia, que sería en este caso conocer el grado de enraizamiento y el grado de densidad. Cuando hablamos de enraizamiento, hablamos de la asignación de códigos a las citas que se están construyendo a partir de las líneas discursivas. Pero cuando hablamos de densidad, estamos hablando de cómo cada uno de estos códigos se relaciona con cada uno de ellos. Bien, entendiendo este concepto, generamos un análisis bien interesante que nos va a dar el insumo suficiente desde estos 3 puntos de vista para generar un proceso de interpretación a través de la relativización. La relativización en este caso es conocer el contexto en que se desarrolló la situación y en función de ello hacer la interpretación que le va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, esto que estamos presentando es la ruta para la investigación cualitativa desde un punto de vista naturalista. Muy bien, aquí hicimos un ejemplo y permítame, voy a tomar un poco de agua. Aquí hicimos un ejemplo para que lo visualicemos. Se llama la motivación del aprendiz como estrategia pedagógica para disminuir la deserción escolar. En este caso, recurrimos a las entrevistas espontáneas categoriales. Aquí tenemos el documento. Hicimos la entrevista espontánea categorial a 3 informantes, como lo ven. Eso me generó unas preguntas. En este caso, las preguntas se hicieron en cada uno de los centros porque fueron 3 centros de estudio y generaron las categorías emergentes. Estas categorías emergentes, que es la primera etapa, esta es la primera etapa, la que estamos hablando hasta aquí, son las que me van a permitir a mí, voy a borrar un segundo para que lo vamos viendo. Ya vamos por aquí, ya creamos las categorías emergentes y ahora vamos a empezar el proceso de entrevistas a los informantes clave. En este caso, aplico las entrevistas, puedo aplicar un Google Form y esas entrevistas me van a generar a través del proceso de codificación en Atlas-TIT, me van a generar lo que ven en pantalla. Vamos a ver cada uno de los centros. Vamos a ver cada uno de los centros y estos centros de manera estratégica a nivel discursivo, tanto docente, tanto estudiante como directivo, tiene un proceso de articulación dentro de esta línea. Y ahora lo vamos a ver en pantalla para que quede un poco más claro. Luego generamos lo que llamamos índice de emergencia. Bien, el índice de emergencia es conocer la sumatoria del enraizamiento y la densidad y el total. En este caso voy a rayar acá con el permiso de ustedes. Imaginemos que este es un elemento de frecuencia y aquí vamos a hablar de código. Código 1, código 2, código 3. En este caso son cada uno de ellos. Y aquí veo la frecuencia en la que se repite cada código. Si yo veo y calculo una media, esta es la media,
y este código está por encima y estos dos códigos están por debajo, lo que esté por encima de la media se convierte en lo que nosotros llamamos categorías emergentes. Muy bien. Estas categorías emergentes son las que representan y dan respuesta al problema porque no son ordinarias como estas que están acá, que también son importantes, pero las que generan realmente el elemento articulador o el elemento representativo de esta pregunta de investigación es esta categoría, porque dentro del discurso es la que más se repite y más se relaciona. En pocas palabras, para entrar al detalle, vamos a entrar en Atlas TID. Bien, aquí estamos en Atlas TID. Vemos en pantalla, vamos a ver las redes directamente para no entrar en detalle. Vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes vean lo que se construye. Ya aquí estamos en una fase donde ya pasamos el proceso de codificación y aquí voy a agregar, en este caso, del docente 1, docente 2 y docente 3. Ahora vamos a ver los estudiantes, en este caso. Tenemos estudiante 1, estudiante 2 y estudiante 3. Es decir, que tenemos los círculos que hablamos anteriormente. Bien, lo tenemos representado en este punto. De manera de que si yo quiero conocer cuáles son los códigos, voy a eliminar esto por un momento para que podamos ver el concepto. Bien, aquí están los tres. Si yo quiero conocer... Si yo quiero conocer, en este caso, voy a conocer cómo se relacionan cada uno de ellos con los códigos que yo creé en su momento. Le doy acá, lo selecciono, le doy códigos y en este caso me puede generar esto que vemos en pantalla. Bien. Lo que vemos en pantalla es simplemente, es una red semántica donde tenemos los directivos y tenemos los informantes. Bien, en pocas palabras, si yo quito aquí los directivos, esta es la percepción de los informantes. Los que están en verde son los que de alguna manera tienen un porcentaje superior. En este caso, voy a darle vista, voy a darle mostrar frecuencia y aquellos que tengan una frecuencia superior a lo normal se colorean en un color que los identifique, rojo, verde, entre otras características. Lo cierto es que le estoy mostrando, este es uno de los software, existen muchos software, existe NVivo, entre otras características, otros software que son bien importantes. A mí me gusta mucho porque es muy versátil este tipo de software. Entonces, miren lo que vemos en pantalla. Entonces, esto genera un rigor científico bien interesante. Miren, también podemos hacer este tipo de análisis. Cerramos. Recuerden que el segundo análisis que estábamos comentando hace mención a lo siguiente. El primero ya lo vimos, que son redes. El segundo es coocurrencia. Vamos a ver a qué se refiere a la coocurrencia. Cuando hablamos de coocurrencia, vamos a analizar, por ejemplo, tabla documento. Yo voy a preguntar acá de todos estos códigos. Bueno, vamos a colocar los grupos de código. Los discursos, cómo se representaron en los directivos, en los docentes y en los estudiantes. Bien. Entonces aquí puedo ver que el 100% de los discursos se concentraron, en este caso, en la práctica pedagógica. Miren, y aquí puedo ver todas las citaciones que hablan de la práctica pedagógica. El 27.27% habla de reflexión en la institución educativa. Aquí están todos los códigos. Bien, esto me permite a mí, de manera estratégica, generar un rigor científico. Bien, y luego hacemos el cálculo del índice de emergencia. El cálculo del índice de emergencia, como lo vimos en pantalla, es simplemente sumar el enraizamiento más la densidad, sacar un promedio y ese promedio, los que estén por encima del promedio, lo coloreamos en verde. Eso permite reconocer que los que se comportan más allá de lo normal son los emergentes. Bien, entonces, una vez que entendemos este rigor científico que les acabo de presentar, ahora, ¿cómo publicamos un artículo científico?
Aquí es importante recordar que el concepto de artículo científico establecido en este caso por la UNESCO en el año, imagínense, el año 1983, en la guía de redacción de artículos científicos que publicó en su momento, habla de que la finalidad de un artículo científico es simplemente comunicar los resultados de investigación. Puede ser ideas, puede ser un debate de algunos resultados, pero tiene que tener algunas cosas. Tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que ser fidedigno. En otras palabras, las características que hemos hablado como claridad, brevedad, continuidad y objetividad, que de alguna manera eso le genere un método que pretenda de alguna forma generar ese rigor científico que pretende un artículo científico, que de alguna manera es sometido a un proceso de revisión de pares. Está estructurado básicamente en lo que llamamos el INRID. Recordemos que el INRID, para aquellos que no conocen la historia, habla básicamente de un proceso de normalización que se dio en su momento en el año 1972, básicamente sobre un proceso de estandarización en Estados Unidos sobre procesos. De manera de que el INRID es relativamente nuevo y nos trata de decir, yo sé que ya lo han escuchado y ya lo han hablado a lo largo de las temáticas, pero se los quiero expresar de manera contundente para relacionarlo con la escritura científica desde el punto de vista cualitativo. Cuando hablamos de introducción, aquí lo que vamos a hacer es una descripción del problema cualitativo, describir la situación completa, describir los escenarios, describir de manera general. Cuando hablamos de materiales y métodos, que es un concepto propio de la investigación cuantitativa, que hace alusión, y siempre lo digo, a ingredientes y procedimientos, cuando hacemos, en este caso, una receta para hacer un pastel, para hacer una comida. Es decir, tenemos los ingredientes y tenemos cómo es el procedimiento. Es básicamente lo mismo. Y lo que pretende aquí es simplemente que la persona que haga este ejercicio pueda generar algunos resultados similares. Recordemos que la investigación cualitativa, la repetibilidad es un problema. No logramos la repetibilidad. La podemos lograr, pero no de manera certera, porque los contextos son totalmente diferentes. De manera que en esta parte tenemos que describir claramente quiénes son los participantes, las características del escenario en que se desarrollaron, las características y criterios de selección, tanto de inclusión como de exclusión de los participantes, entre otras características a nivel procedimental de cómo te acercaste al fenómeno de estudio. En la parte de resultados es básicamente la ejecución de este procedimiento. La ejecución de ese procedimiento se puede presentar, en este caso, en tablas, en figuras, en este caso serían las redes. Pueden presentarse en tablas, en el caso de presentar el índice de emergencia, y también presentar la concurrencia, que me parece un elemento interesante. La concurrencia nos muestra, en pocas palabras, a través de una especie de frecuencia, que es un término estadístico, para poder darle un poco más de rigor científico a este proceso de investigación. Sin entrar en la estadística, genera un poco de mayor validez según el concepto de Habermas. Bien, cuando hablamos de la discusión, aquí básicamente lo que vamos a hacer es lo que llamamos un entramado hermenéutico. El entramado hermenéutico es hacer el proceso de triangulación entre cada una de las perspectivas. Y ese proceso de triangulación tiene que derivar unas categorías emergentes, y estas categorías emergentes tienen que reconceptualizarse dentro del mismo discurso para identificarnos teóricamente con una posición o una postura teórica. Bien, entonces un artículo científico desde un punto de vista cualitativo sigue prácticamente la misma estructura, pero con un nivel de objetivación diferente, con un nivel de análisis totalmente diferente, entendiendo, como lo dijo Goodman y Lincoln, dependiendo de la manera cómo nos acercamos al fenómeno. Bien. ¿Dónde publicar? Una de las preguntas que nos podemos hacer todos los que estamos presentes, ¿dónde publicar? Es algo bastante difícil y yo lo hablaba a la clase del día de ayer, decía de que nosotros tenemos que hacer una evaluación interna de lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos de publicación. En ocasiones los docentes publican porque es una exigencia, en otras ocasiones los docentes publican porque realmente quieren publicar
quieren tener un reconocimiento académico de una labor investigativa que creen ellos que puede ser de una manera reconocida. No les van a pagar, no les van a hacer un reconocimiento. En ocasiones, algunas universidades lo hacen, algunas universidades a través de sueldos y salarios genera un tipo de beneficio para estimular ese proceso de investigación. Pero aquellos que no están en un tipo de universidad que genera ese tipo de prerrogativa, tienen que financiarse su publicación. Por eso que le digo, uno de los aspectos que son clave para una publicación de un artículo científico son los objetivos y la calidad del documento. Para ello vamos a proponer la revisión de un par amigo. Le decimos a un amigo que por favor nos revise el documento y a través de esa revisión podemos sincerarnos y decir si el documento tiene calidad para enviarle a una revista indexada o el documento no reúne la calidad suficiente. Podemos recurrir a dos cosas. Uno, o lo enviamos a una revista que esté en proceso de indexación, que posiblemente tengamos más oportunidades de publicación, o en su defecto mejoramos el documento y lo enviamos a una revista indexada. Pero ¿cuáles son los parámetros que tenemos que considerar para comparar estas revistas? Bueno, señores, aquí les comento que el parámetro es el económico. Creo que es uno de los más importantes. La calidad de la revista. Y en este caso, el tiempo de publicación. Económico porque, como les mostré a un grupo el día de ayer, estamos hablando de revistas que pueden estar oscilando de superiores a $1,000 por una publicación de un documento. Bien, dependiendo también del tipo de revista. Si es la calidad, en este caso la revista, si una revista Q1 puede estar alrededor de unos $2,000, $3,000. Y también el tiempo de publicación. En ocasiones, mientras más económica sea la revista, y es una revista que es gratuita, el tiempo de publicación pasa el año. Pero una publicación que es paga, que tú vas a pagar a los revisores, se hace más rápido. Y ese tipo de publicaciones son, tienes que tener un elemento económico bastante interesante. Para ello puedes hacer una tabla de ponderación, donde puedes colocarle peso porcentual a cada uno de estos aspectos, evaluar diferentes revistas y generar una decisión. Una vez tengas esa decisión, puedes enviar el artículo a revista y ahí vas a tener ya claridad, ya en un orden ya racional para poder enviar ese documento a una revista científica. Por lo tanto, el dónde publicar, ya lo que vamos a ver ya específicamente, algunas páginas para que veamos a profundidad dónde podemos hacer esa publicación. Tenemos que recordar de que en esta fase, que es momento empírico teórico, recordemos que vamos a hacer una estructuración completa de todo el escenario, de todas las características. Aquí vamos a hablar básicamente de los participantes. Vamos a dar ya detalles bien específicos de cómo se escogieron a través de los criterios de selección, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Vamos a conocer también el panorama general a la cual se está sometiendo la investigación y cuáles son los actores que rodean a este proceso. También vamos a considerar las limitaciones y el alcance que tenemos, entre otras características que permita al lector convencerse de los resultados que se generaron. Aquí también tenemos que plantear cómo fue el proceso de rigor científico y cómo es la memoria metodológica. Y aquí hago mención a que hay que explicar si hubo cambios sustanciales en el proceso de reconstrucción de la teoría o el proceso de reconstrucción de los objetivos, proceso de reconstrucción de las preguntas de entrevistas, si hubo un proceso de saturación adecuado de esas preguntas de investigación, si lograron responderse a plenitud y generar un contenido suficientemente amplio para la construcción de significado. En la fase de resultados y discusión, aquí sí es importante que no hacemos un proceso básicamente de contrastación teórica, sería un proceso de contrastación, en este caso de perspectiva, docentes, alumnos y directivos. Triangulamos y a partir de ese proceso de triangulación me genera unas categorías emergentes. Las categorías emergentes son las que me van a reconstruir, en este caso, la teoría. Y estas son las que voy a ubicar teóricamente. Es decir, si yo hablo de calidad educativa y al final me doy cuenta que no era el aspecto económico dentro de la calidad educativa lo que afectaba, sino que es el aspecto emocional o social, por ejemplo, tengo que reconceptualizar este elemento en función de lo que me generaron los resultados.
Entonces, para ello podemos utilizar esta herramienta, Connected Paper. Se las voy a presentar. Connected Paper, tenemos a Site también. La herramienta Site, ustedes pueden ingresar, tienen que registrarse. Bien, en este caso voy a entrar con mi ORCID. Aquí le voy a colocar un caso. Un segundo. Está pidiendo aquí clave. Bien, vamos a ubicar acá calidad educativa. Bien, vamos a conseguir un grupo de trabajo bien interesante. En este caso tenemos que detallarlo, tenemos que ubicar precisamente que habla de calidad educativa. Dame un segundo. Calidad educativa y contexto de migración. Vamos a ver este. Vamos a ver cualquier tema que tenga algún tipo de contrastación con la temática. Vamos a buscar otro. Bien, vamos a entrar en este. Vamos a buscar un tema X. Bien, aquí vamos a ver que si hacemos la traducción, aquí vamos a hablar de cuántas veces se mencionan diferentes autores dentro del contexto, cuáles son los apoyos, cuáles son los autores que apoyan los resultados de esta investigación y cuáles son los autores que la contrastan. Por ejemplo, este autor que la contrasta dice: el resultado dentro del Estado, aquí utilizando un conjunto original de medidas de desigualdad histórica, va en contra de una serie de hallazgos, ya sea entre países, dentro de Brasil, por ejemplo. Es decir, está contrastando los resultados y te dice, en este caso, el nivel de confianza que tiene esta contrastación dentro de tu resultado. De manera de que esto nos puede permitir hacer un proceso, un proceso puede llamarse contrastación, pero un proceso que permita a través de la convergencia configurar, en este caso, un concepto o un significado que le dé un elemento importante y un carácter diferente y un carácter teórico a este proceso de convergencia. Tenemos Connected Paper, también una herramienta súper. Vamos a entrar a cualquiera. Connected Paper, lo que me gusta es que están los trabajos previos y los trabajos posteriores. Es decir, que si yo me posiciono acá, yo puedo visualizar cuáles son los trabajos antes de, en este caso, mírenlo, aquí están, cómo se cambia de color. El color más oscuro es un año más actualizado. Bien, entonces puedo ver cuáles son los trabajos que están antes de y cuáles están después de. Esto me permitirá a mí tener un posicionamiento sobre el estado del arte. Otra de las cosas y otra de las herramientas que pudiéramos utilizar está acá el antiplagio. Tenemos un antiplagio que pudiera utilizarlo ustedes para garantizar que sus textos colocan el texto acá y se va a evidenciar aquí las características del documento, si existen coincidencias o no. Y tenemos también algunos traductores que no son como Google, el traductor de Google, sino que son ya un tipo de traductor que es más técnico, que pueden utilizarlo y ayudarse mucho para hacer sus traducciones para publicar los artículos científicos. Bueno, y podemos seleccionar la revista, por ejemplo. Miren, en este caso le voy a dar clic aquí, voy a colocar un tema. Bien, me voy a ir a cualquier tema. Voy a tomar este. Y voy a tomar, en este caso, el abstract. Lo voy a pegar aquí. Y voy a pegar, en este caso, el título. Es decir, esto lo que va a permitir es hacer una búsqueda en más de 2.500 revistas. Este es Springer, una revista muy buena, pero son muy costosas. Le voy a dar a este botón y me van a aparecer un grupo de revistas que de alguna manera tienen las características que yo estaba exigiendo anteriormente. Por ejemplo,
Aquí le voy a dar traducir para que vean. Aquí dice el tiempo que dura la revista en la primera decisión, el factor de impacto, el porcentaje de aceptación. Si yo quiero ver esta revista, le doy clic aquí y la revista me va a aparecer el precio. Fíjense, aquí cuesta $2.500, $2.750. Si yo quiero profundizar sobre esta revista, puedo entrar puedo entrar en Simago. Vamos a colocarla en inglés. Bien, aquí está. Bien, ya vamos a entrar a Simago para que veamos la revista. Muy bien. Vamos a darle acá a buscar. Este es el nombre de la revista, que la puedo seleccionar. Copio, la pego en esta página que es Mago. Y aquí puedo ver las características de la revista. Por ejemplo, es una revista norteamericana, como la ven. Y es una revista que está Q1 en esta área, está Q2 en esta área de e-learning y está Q1 en el área de educación. Veo los indicadores y pudiera generar, en este caso, una publicación si yo lo deseo, pero entendiendo de que existe un costo de $2.750. Es bastante costoso. Bien. Entonces, existen otras herramientas, como la vemos en pantalla, Journal Finder. También es otra que les voy a presentar para cerrar ya, en este caso, la presentación. Voy a hacer lo mismo. Copio el título. Voy a copiar, perdón. Voy a copiar el abstract. Y aquí genero, en todo caso, una búsqueda de revista en Elsevier, en Scopus, y puedo ver las características de la revista, que esto me permita a mí tomar una decisión adecuada. En otras palabras, esta es la ruta que yo necesito para hacer la construcción y una publicación de artículos científicos de un punto de vista cualitativo. Aquí les voy a regalar esta herramienta de esta universidad, que me parece muy interesante, donde hace una compilación completa a través de un catálogo de herramientas. Miren, aquí, por ejemplo, le dan investigación, herramientas teóricas, para que cuando ustedes hagan una revisión teórica puedan acceder a todas estas páginas que ven de manera organizada. Por ejemplo, aquí pueden ver, si quieren hacer una revisión de literatura, te da las páginas que pudieras consultar y que son gratuitas. Bien, si usted quiere hacer otro tipo de búsqueda, aquí lo puede hacer de manera muy fácil, de manera muy cómoda. Bien, entonces aquí quedamos con las preguntas y aquí les respondo, en otras palabras, la pregunta. ¿La investigación de corte cualitativo realmente tiene un rigor científico o puede ser valorada por un comité científico? Yo digo que sí. Hasta aquí llegó mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias por su exposición. Voy a leer las preguntas que han surgido quienes están a través de la sala en Google Meet para que usted las pueda responder. Tengo acá en el grupo unas 3, 4 preguntas que me han enviado. Voy a leer las 4 preguntas y usted, doctor, las responde. En primera instancia, la primera pregunta que nos envía es Diana Erika Manrique. Pregunta, ¿cuál sería su recomendación para otorgarle mayor rigor científico a un estudio de caso? Esto en el ámbito de la psicología comunitaria, doctor. Ok, ahora sí, disculpe. Adelante, Ya como les comenté, hablaba de un rigor científico. El rigor científico está en función de 4 o 5 características que le dan la fuerza.
En este caso, una investigación de caso tiene que tener consigo una revisión teórica y una revisión empírica. Pudiera crear dos perspectivas que a la hora de integrarse a través de una triangulación generaría, en este caso, un rigor mayor. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, son 8 preguntas las que tengo acá, vamos a leer las 8. Siguiente pregunta, doctor Jorge Ariel Pozo Plaza, pregunta, ¿qué software para principiantes es recomendable para trabajar en la cuantificación, análisis e interpretación de frecuencias y códigos en investigaciones cualitativas, doctor? Yo recomiendo el Atlas TIT. Primero porque lo uso y tengo ya bastante tiempo usándolo. Ya tenemos Atlas TIT 9, que es la nueva versión, y puede descargarlo en la página. Y es gratis hasta cierto punto, ¿no? Tiene una limitación, pero no de tiempo, sino de código. Entonces creo que posiblemente aquí respondo esas dos preguntas si hay un software gratuito. En este caso yo les recomiendo Atlas TIT porque es muy versátil y maneja muy buena información. Una pregunta que nos envían también a través de Facebook, donde también se está realizando la transmisión de esta exposición. Antonio Terrazas Chali pregunta, ¿cuáles son los solares más aconsejables para la investigación cualitativa? ¿Los qué? Disculpa, los software. Sí, los software más aconsejables para investigaciones cualitativas. Sí, en investigación cualitativa, NVivo y tenemos Atlas TIT. Son dos software bien interesantes. NVivo también hace investigación mixta, pero yo particularmente por el tiempo y la experiencia, yo utilizo Atlas TIT. Muy bien, doctor. Pregunta en sala, Mireya Gareca, pregunta una consulta. Dice, ¿por qué no se solicita en las investigaciones el uso de este tipo de software para otorgar un rigor científico en las investigaciones, sobre todo del área social? Bueno, aquí yo le voy a dar mi opinión, muy arriesgada, por cierto. Yo siento, de lo muy particular, es mi opinión, mi perspectiva, que la mayoría de los docentes que se encuentran dictando este tipo de asignatura y están profundizando sobre temas de investigación cualitativa, son docentes que siguen manteniendo una forma ortodoxa de manejar la investigación desde un punto de vista manual. Señor, usted hace una entrevista a 10 personas, entrevista de 2 horas, es casi imposible, una tarea muy dispendiosa hacer análisis cualitativo. Si usted hace ese análisis a través de un software como Atlas TIT, la tarea que duraba 100 días se va a reducir en una tarea de 3 días. Pregunta de Diana Erika Manrique, pregunta y le dice, doctor, ¿la reticencia que refiere el expositor frente a estudios cualitativos se da con mayor frecuencia en Latinoamérica o de qué regiones o países estamos hablando? Disculpe, ¿me puede repetir? No lo entendí al principio. Claro que sí, le pregunto, les repito, dice, ¿la reticencia que refiere el expositor frente a estudios cualitativos se da con mayor frecuencia en Latinoamérica o en qué regiones o países hablamos? Bien, es un poco difícil porque cada país tiene, o cada región, vamos a verlo desde este punto de vista, tiene una forma de concebir el contexto social claramente definido, ¿no? Yo le hablaba en principio que en ocasiones los investigadores, por ejemplo, investigadores de europeos, tienen unas condiciones totalmente diferentes, empezando por las condiciones del investigador y condiciones sociales en las que se desarrolla el contexto. Esto permite de alguna manera que el acercamiento de la investigación, el acercamiento del investigador ante esos sujetos investigados sea con más cautela. En el caso de América Latina, vemos a los sujetos de investigadores, que son los ciudadanos latinoamericanos, lo vemos con cierto recelo, en ocasiones con cierto estrés, por la dinámica sociocultural en la cual vivimos y estamos de alguna forma sumergidos. El ciudadano europeo tiene una actitud más calmada, el ciudadano latinoamericano, en esencia, en su mayoría, es una persona más activa. Entonces, esas condiciones de actitud permite que el investigador tenga que tener una forma de acercamiento totalmente diferente para la hora de hacer una revisión de esos resultados y poder obtenerlo de manera clara. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta desde YouTube. Carlos Draugleas Pessoa pregunta,
Dice, qué interesante el tema y el contenido. Una consulta. ¿Cuánto puede afectar ese tiempo que toma la revisión entre una publicación gratuita y una de pago en el peligro de que copien el artículo? No, que copien el artículo, o sea, que no sé, le plagien el documento, se refiere. Creo que se refiere a que le hagan un plagio al documento. Sí, bueno, sí. Cuando el documento entra, recuerda que cuando hablamos de revistas que son indexadas, revistas que tienen sus procesos, lo primero que hace el revisor, en este caso el editor, que cumple también una función de revisor principal, es revisar, valga la redundancia, el documento. En ocasiones se somete inmediatamente a Turnitin o a cualquier software de antiplagio y garantiza de alguna manera que en el momento que entra el documento está libre de plagio. Bien, cuando ese documento pasa a evaluadores, pasa a una revisión de pares, ya el documento ya está garantizado de que el documento ya pasó por una primera revisión. Bien, entonces existe, entre comillas, una pequeña o una ligera garantía de que el artículo puede estar en buenas manos. Siguiente pregunta, doctor, desde Facebook, Juan José Aparicio escribe, dice, ¿no cree que la Universidad Mayor de San Andrés, por medio del DIVGIS, debería apoyar a las revistas de los diferentes institutos para lograr ingresos a Scopus? Pregunta. Bien, es que las características que exige un proceso de indexación no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Existe unas características que son no solamente características de calidad, sino características de impacto. Por ejemplo, tú puedes tener una buena política de calidad en la revista, pero si nadie te cita en el mundo científico, tu documento no tiene impacto, ¿bien? O sea, que tenemos que tener una relación entre calidad y una relación entre factor de impacto que se refiere a la citación, que otros nos conozcan. Lo que sí pudiera hacer, en este caso, las instituciones latinoamericanas, las que de alguna manera quieren apoyar el desarrollo de revistas científicas latinas, debería ser un proceso de difusión, un proceso que genere la propia emergencia, tanto en el proceso de citación de datos entre nosotros mismos, tanto un proceso también de reconocimiento y de calidad bien buena en cuanto al rigor científico de la revista y una buena política, en este caso, de calidad. Muy bien, doctor. Vania Benavides también tiene la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿cuál es el software libre que recomienda para el análisis cualitativo? Yo le recomendé ahora el Atlas-TIT. El Atlas-TIT tiene limitaciones no de tiempo, tiene limitaciones de, vamos a llamarlo así, de códigos y de citaciones, pero se puede trabajar muy bien con las limitaciones que nos dan. O sea, puedes hacer un artículo científico fácilmente si lo sabes trabajar bien. Muy bien, doctor. Y la última pregunta desde YouTube, Justino Chipana Flores. Buenas tardes. Dice, en una investigación cualitativa existe el manejo estadístico. Si fuera así, bueno, pregunta, ¿existe el manejo estadístico? Si fuera así, ¿cuáles serían los indicadores que se pueden usar? Es interesante la pregunta, ¿no? Fíjese, cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa, va a atender al principio de acercamiento a la investigación. La investigación cualitativa, lo que realmente la diferencia de la cuantitativa, primero son las pretensiones. Las pretensiones cuantitativas son explicar y predecir. Las pretensiones cualitativas son comprender e interpretar. Es decir, que existe tácitamente un objetivo o unas pretensiones directamente en las que tenemos que identificarnos. Por eso en principio le hablaba de cómo debería ser el acercamiento del investigador. De hecho, Guban y Lincoln, que son los autores que les mencioné en principio, establecen que existen 3 preguntas para nosotros identificar un posicionamiento sujeto-objeto. Guban y Lincoln establecen que uno tiene que ser cómo entendemos nosotros la realidad objeto de estudio, es decir, de un punto de vista epistemológico. ¿Cómo es nuestro concepto desde el punto de vista mental? ¿Cómo vemos la hamburguesa? ¿Cómo vemos la carne? Si la vemos como los hindúes o como los latinos. La otra pregunta sería, desde el punto de vista ontológico,
cómo nosotros tenemos una relación entre el objeto-sujeto. Es decir, si nosotros nos vamos a acercar al sujeto y vamos a tener un diálogo a partir de lo dialógico, a partir de lo intersubjetivo, a partir de ese proceso de comprensión y de extracción del concepto que está en la mente de la persona, ya estoy entrando en un método fenomenológico, un proceso hermenéutico que encajan directamente en lo cualitativo. Y por último, la última pregunta que realizan ellos es cómo se acerca uno a ese fenómeno, cómo queremos descubrirlo. En otras palabras, un punto de vista metodológico. Es decir, epistemología, ontología y metodología son los que configuran la perspectiva y posicionamiento del investigador. En otras palabras, no va a tener nada que ver la estadística en el término sanamente dicho, sino va a ver el posicionamiento del investigador. Por ejemplo, cuando nosotros generamos a partir de la frecuencia de las palabras, lo que significa es que esa frecuencia de palabras dentro del orden discursivo significa algo. No estamos generalizando las palabras, estamos diciendo de que en el orden discursivo la palabra cariño, la palabra amor significa algo. Bien, y ese algo tengo que reinterpretarlo. Es decir, esa característica o esos valores que me genera son valores sujetos a interpretación. ¿Ok? Que no pretenden generalizar, sino simplemente pretenden comprender e interpretar el contexto. Perfecto, muy bien. Son todas las preguntas que nos han llegado, doctor. Preguntas de la gente que está en sala de Google Meet, en Facebook y en YouTube, quienes han seguido esta transmisión. Son las preguntas que nos han hecho llegar. Gracias al doctor Rommel González por su participación, por la exposición del tema escrito científico en la investigación cualitativa. Doctor, ya en la parte final, por favor, su despedida antes de llegar al cierre de este webinar. Bien, ante todo, gracias por la oportunidad que me dan de poder expresar lo que al Centro Internacional de Investigación le ha costado mucho esfuerzo de crear un diseño metodológico y una ruta secuencial que permita aclarar y que permita generar una luz en el camino en aquellos investigadores cualitativos que de alguna manera han estado generando algunas ideas que a veces se generan mucho juicio de valor. Nosotros estamos creando una ruta que es más llevada a la objetivación como concepto. También, si me permiten, ustedes como directivo, yo le invito a todos aquellos participantes que deseen de alguna manera integrarse con un grupo de investigadores. Tenemos el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo para poder abordar de manera clara, precisa y profundizar sobre estos temas. Así que los invito a visitar nuestra página cid.com.co, donde tenemos un conjunto de información que podemos de alguna forma profundizar sobre estos temas. Bien, los invito a aquellos que tengan interés en registrarse en nuestras plataformas. Bueno, están totalmente invitados para que lo puedan hacer con mucho gusto. Vamos a apoyarlo. Muy bien, doctor Rommel González, muchas gracias, del Centro Internacional de Investigación del Desarrollo. Muchísimas gracias por su participación. Y en la parte final voy a invitar al ingeniero René Gonzalo Terán Céspedes, por favor, jefe del Departamento de Investigaciones y Posgrado de Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, para que sea él el responsable de cerrar y clausurar este webinar. Ingeniero Terán, buenas tardes, adelante. Bueno, muy buenas tardes. No sé si se está escuchando. Sí, perfectamente, lo vemos y lo escuchamos, ingeniero, adelante. Gracias. Bueno, inicialmente agradecer al doctor González por tan brillante exposición, pero inicialmente permítanme saludar a todos los presentes a nombre de las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés y a tiempo de dar por concluido este curso sobre escrito científico, quiero inicialmente resaltar algunos aspectos. Creo que el tema que se ha tocado en este curso es tremendamente importante para el DIPGIS a través de las actividades que desarrolla y los objetivos que cumple. Está promoviendo de alguna manera la posibilidad de que los científicos empiecen a escribir. Uno de los problemas creo que tenemos dentro del campo
de los científicos es empezar a escribir. Ustedes saben que si no se escribe es muy difícil comunicarse. En ese sentido, este curso creo que ha cumplido con todos los temas y ha dado un abanico bastante grande de posibilidades, y por las preguntas que hemos estado escuchando, realmente ha abierto nuevos horizontes. Sin duda, eso nos satisface muchísimo porque nos muestra que hemos acertado en la temática y en la forma como se ha desarrollado. Estén seguros que la Universidad Mayor de San Andrés va a estar siempre en esta línea de promover este tipo de actividades que, como hemos podido ver con mucha satisfacción, ha tenido bastante concurrencia. Estamos hablando de más de 100 personas en sala, estamos hablando de la participación en Facebook y también en el YouTube de más de 1.000 personas que estaban ahí interesadas. Eso nos satisface mucho, como les digo, y por tanto creo que es el deber cumplido de haber trabajado adecuadamente. Por lo tanto, quisiera yo, para terminar y a modo de clausurar este curso, agradecer profundamente a la profesora Bustamante, al profesor Mauro Constantino, que han sido las personas que han desarrollado durante esos 5 semanas este curso. Quiero agradecer a la doctora María Eugenia García, que ha liderizado también la programación de este curso, a la unidad de comunicación, a la unidad de sistemas del DIFIS, y en general a todos los participantes. Creo que todos nos vamos satisfechos por el deber cumplido, pero siempre queda la posibilidad de seguir profundizando. Por tanto, el compromiso del DIFIS y de la Universidad Mayor de San Andrés es continuar en esta línea para promover y profundizar toda esa información necesaria para los científicos. Sin más que decirles, y darles las felicitaciones correspondientes a todos los participantes, a todos los participantes. Muy bien, perfecto. Muchas gracias al ingeniero Terán. Hemos tenido 2 jornadas de webinar, ayer con la doctora Gladys Bustamante Cabrera, hoy con el doctor Rommel González Díaz, con quienes también hemos compartido en esta tarde de fin de semana para todos. Gracias a quienes nos han seguido a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la transmisión en televisión universitaria, quienes han participado con sus preguntas. Gracias también al DIFGIS, gracias a la Universidad Mayor de San Andrés, gracias a todos por hacer posible la realización de estas actividades. A nombre de las autoridades correspondientes de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, de rectorado, vicerrectorado, les agradecemos por su asistencia de manera virtual y estaremos con más novedades y también seguramente más actividades que también el DIFGIS hará conocer en su momento. Gracias también a nuestros expositores. Ahí está la doctora Bustamante, muchas gracias. El doctor González, que también continúa con nosotros de la misma manera. Mil gracias por su participación. Saludos para todos. Buenas tardes. Llegamos a la parte final. Gracias por su atención. Permiso, volveremos cuando nuevamente la capacitación académica, la enseñanza académica nos convoque a todos nosotros. Gracias. Buenas tardes. Permiso. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias a la UNSA la mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.